Buenas, en este video se estaría viendo cómo se realizó el proyecto final de la asignatura de selección de materiales. En mi caso, aquí voy a estar trabajando con una empacadora o hang wrapper, más bien también con la cubierta antiadherente que pertenece a una parte de esta que sería el heating plate. Cabe destacar que se estará utilizando lo que es la metodología Ashby y así agotar sus 5 etapas para seleccionar el material deseado. La primera etapa, que sería la traducción, estarían los requisitos, propiedades y características que se necesitan. En este caso aquí tenemos primero como una pequeña introducción de la empacadora, qué es y para qué sirve, para preservar la frescura de los alimentos, mantenerlos cubiertos, evitar sus olores, también que no tengan contacto de insectos y evitar la suciedad y posibles daños, ya que esta lo que hace es recubrir los envases, por así decirlo, de jamón, queso, carnes y algunas frutas con envolverlos en un envoltorio y que eso quede bien seguro. En mi caso sería como la cubierta antiadherente, que sería lo que va justamente encima del heating plate, que es esta cosa negra de aquí, el cual lo que tiene como objetivo es cubrir el heating plate y que pueda sellar de manera segura el envoltorio utilizado, proteger del caliente directamente del calor que se emite, es fácil de limpiar, también evita que el envoltorio quede adherido directamente al metal y sirve de apoyo de soporte para empacar los productos, como aquí se puede ver. Aquí en este caso tenemos las restricciones, los cuales serían no negociables la asistencia térmica, que se utilizaría la máxima temperatura de servicio, ya que este tiene que resistir altas temperaturas que va a emitir el heating plate para así calentar. Conducción de calor, básicamente este es su objetivo, poder transmitir el calor y que el envoltorio quede bien sellado y pegado. Y eso va a tener que ver con la conductividad térmica del material. La durabilidad, que tenga que ver con resistencia de los ácidos, resistencia al agua, ya que se va a ver expuesto a grasas, sangre, muchas veces, o a la misma agua, ya que estos son los productos que generalmente se va a ver en contacto. También tiene que tener una capacidad de tener una forma cuadrada, más bien rectangular, si vemos. Y tiene que ver con una rigidez y % de elongación, resistencia a ser rayado o cortado, que tenga que ver con la dureza. De negociables tenemos precio y si es reciclable. Y variantes libres van a ser el color, la textura y la selección del proceso, que puede ser cualquiera. El objetivo, obviamente, va a ser aumentar el desempeño del producto y su vida útil. Aquí tenemos un ejemplo de actualmente utilizado y de nuestro heating plate. Para el filtrado, es la eliminación de los materiales que no cumplen con los requisitos. Tenemos la máxima temperatura de servicio, que básicamente aquí lo que se hizo fue tomar las especificaciones de mi máquina, que tengamos en cuenta que tomamos el modelo CW500E, el cual en este apartado podemos ver que su máxima temperatura va de 70 a 130 grados Celsius, por lo que esto podemos utilizarlo para referenciar nuestra mínima máxima temperatura de servicio, que básicamente se coloca aquí en nuestro programa Granta. Luego, para la conductividad térmica, ya se había que realizar unos cálculos para esto, el cual esta es la fórmula sacada de Granta. Aquí simplemente se tiene que hacer un pequeño despeje con lambda y encontramos lambda. Para la Q, en la potencia tendríamos en cuenta que Q es igual a P sobre A, potencia sobre área. Entonces aquí tendríamos la potencia de nuestra máquina sobre el área de nuestra máquina, bueno, del heating plate más bien, rectángulo. La temperatura 1, que sería de la máquina, que diríamos que está por ejemplo a 120 grados, y la temperatura del envoltorio o del plástico que se va a utilizar, asumí que va a estar a temperatura ambiente. Luego aquí tenemos la distancia, que sería la distancia de nuestro material, que serían su grosor, que básicamente es este. Aquí aplicamos la fórmula y el resultado nos da 0.0011 watts sobre metros por centígrados, que se coloca donde corresponde. La durabilidad, aquí no hay mucho que añadir, simplemente resistencia a los ácidos, al agua inflamable. Aquí vemos que tiene agua tanto dulce como salada y a los ácidos débiles y que no sea flamable. Para rigidez y % de elongación, aquí se utilizó lo que era la pequeña fórmula del módulo de Young, el cual podemos ver que para la deformación o elongación se puede calcular de esta forma y nos da 0.05, ya que queremos que sea rígida el material, pero no tan rígido, ya que queremos que este se pueda doblar y poder encalzar en lo que sería el heating plate. Entonces el material tiene que poder ajustarse y poder ponerle tachuelas, por aquí decirlo. El pequeño film que se utiliza. Aquí tenemos lo que sería el cálculo de la rigidez, que se utilizaría
esfuerzo. Con la deformación se aplicaría la fórmula aquí vista y nos daría un módulo de Young de 1.8 gigapascales. Para la dureza es nuevamente la fórmula, se calcula el límite elástico y luego se aplica en la fórmula. Como podemos ver, aquí tenemos los datos y simplemente aplicándolo da una dureza Vickers de 4.8, como se puede ver acá. Para el resultado, luego de haber realizado todo el filtrado, como con todos los límites y todo lo necesario, también con la forma del material que voy a destacar, que sería como una pequeña sheet o film de cuadrada, rectangular, nos quedaron los siguientes materiales, lo cual fueron los siguientes 10 que se puede ver acá, que pasarán a la siguiente etapa del ranqueo. Para el ranqueo, que es la clasificación de los mejores materiales, se ve un índice, perdón, el primer índice, que sería maximizar el módulo de Young versus la densidad. Aquí lo que queremos es maximizar, por lo que aumentamos el módulo y disminuimos la densidad. Aquí quedaría gráficamente cómo se vería esto de una manera más visual. Y aquí tenemos los materiales en orden descendente en cuanto a mejora, ya que el STFE quedó como mejor. Así sucesivamente con los demás índices. Como vemos aquí, tenemos minimizar costo por rigidez, tenemos minimizar, así que vamos a disminuir el costo y aumentar la rigidez. Y aquí podemos ver cómo quedaron, igualmente de manera más numérica y visual. En el índice 3 tenemos maximizar la dureza por módulo de Young, por lo que aquí vamos a multiplicar ambas cosas y la vamos a maximizar, que sean la mejor. Aquí vemos visualmente cómo se ve y de forma numérica. Para el cuarto índice, lo que tenemos es maximizar la resistencia, lo cual vamos a maximizar la resistencia térmica, ya que lo considero bastante importante para lo que sería la función de mi cubierta, ya que se va a ver constantemente afectada por calor y esto debe resistir lo mejor que se pueda, por así decirlo. En cuanto a los resultados, tenemos primero una tabla en la cual tiene los materiales y los índices, donde tiene un índice 1, 2, 3 y 4, y esta se utilizó una escala de ranqueo del 1 al 5, siendo 1 regular y 5 excelente. Eso tiene que ver, los valores se pusieron en cuanto a los índices anteriormente vistos. Si quedaran muy bien, serían 5, si quedaran muy mal, sería 1. Se aplicó de la siguiente forma en cada uno de ellos. Luego de que tenemos esto, lo que realicé fue una escala de importancia, donde el primer índice tenía un valor de 4, el segundo de 2, el tercero de 5 y el cuarto de 3. Esto quiere decir que el más importante vendría siendo el tercer índice y el, por así decirlo, más o menos importante vendría siendo el segundo. Aquí luego de aplicar la escala de importancia, se multiplicaron los valores por cada uno de su importancia y se sumaron al final estos, dándonos como resultado dos materiales con la nota más perfecta, más buena, por así decirlo, que serían el STFE y el PCTFE. Luego siguiéndole el PTFE y el PTFE, o sea, de 25% de fibra de vidrio y el PTFE de 15% de fibra de vidrio, que serían estos dos con 50T y 52. Luego, en un color con un verde menos intenso, vendrían los medianos, o lo que más o menos iban por mitad en cuanto a puntuación, que en este caso el PTFE, el PFA y el FEP. Luego se colocó en rojo los materiales que definitivamente no se recomienda tomar, ya que no tenían una buena valoración. Estos eran el fluoruro elastomer, el perfluoruro elastomer y de FFKM y el carbon black, que tenían 32, 31 y 23 respectivamente. Con lo que se eligieron estos 5 materiales, que fueron los 4 con mejor nota, y se tomó el PTFE también con una nota media, pero aún así estos 5 materiales pasaron a la siguiente etapa de documentación. En cuanto a la documentación, aquí tenemos las características de cada uno de los candidatos. El primer material que se seleccionó para esta etapa sería el STFE.
etileno clorotrifluoreno, etileno, el cual es un copolímero fuerte, altamente resistente al impacto, procesable en estado fundido. Se distingue de otros fluoropolímeros por su excepcional suavidad superficial. Tiene una de las rigideces más altas, etc. Aquí tenemos lo que serían sus características puntuales. De manera, en el informe escrito se tiene de manera más detallada lo que serían todas las características de este material, pero para hacerle un poco más resumido y más rápido, puse aquí un poco de la descripción y lo que serían sus características puntuales. Alta pureza, resistencia al fuego, al impacto, excelente resistencia a la intemperie, baja permeabilidad, etc. También cabe destacar sus usos, que por ejemplo para recubrimientos, revestimientos para contenedores químicos, tuberías, válvulas, centrifugadores, cilindros de retorno, algunas piezas de las válvulas y bombas, y también tolvas, iconos de reciclaje y muchísimas otras usos, mejor dicho. Aquí se tienen fotos de lo que sería más o menos el STF en sus formas, por así decirlo. Luego se tiene el PCTF, el cual es un termoplástico procesable por fusión y semicristalino. Es muy similar al PTF, pero este tiene un átomo de cloro sustituido por un átomo de flúor. Básicamente, este se usa menos debido a que salió a la introducción del PTF y los demás polímeros. Y este comparte muchas características con estos otros. Pero cabe destacar que este es mecánicamente superior en rigidez y no se deforma fácilmente. En una de sus características, tiene alta resistencia a compresión, baja permeabilidad al gases, no inflamable, alta transparencia óptica, resistencia química, perdón, absorción de humedad casi nula y excelentes propiedades eléctricas, etc, etc. Aquí también vemos algunas de sus imágenes de cómo este se vería. En cuanto a sus usos, también están aparatos químicos, equipos de procesos, juntas, equipos médicos, asientos de válvulas, sellos y equipos de laboratorio, que recuerde, rodamientos, etc. Luego el PTF, el politetrafluoruro etileno, es mejor conocido por sus propiedades antiadherentes y repelentes al agua. Tiene un coeficiente de fricción, resistencia de adhesión totalmente altas, o sea, como un rendimiento a altas temperaturas. Las propiedades antiadherentes, la resistencia química y los disolventes son mejores para los fluoruros. Este tiene el mayor contenido de fluoruro y tiene todas esas resistencias que son mejores por esto. Tiene un punto de función alrededor del 327, alta resistencia de flexión, alta resistencia eléctrica y rígida y eléctrica, bajo coeficiente de fricción. Tiene una densidad muy alta, cabe destacar, es antiadherente, fácil producibilidad y capacidad de reciclaje, muy importante. Y también entre sus usos se usa para rodamientos, revestimientos de recipientes químicos, revestimientos de tuberías y válvulas, juntas, anillos de pistón. Y también el PTF expandido se puede utilizar como membrana de barrera de agua, o sea, como impermeable al vapor de agua. Pero este rechaza el agua líquida cuando se utiliza así. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se vería el PTF. El PTF con 15% de fibra de carbono y 25% de fibra de carbono. Lo quise poner juntos, ya que ambos son variantes del PTF, simplemente con un añadido de fibra de vidrio. No sé si dije fibra de carbono, pero es fibra de vidrio. Básicamente, el PTF con relleno de fibra de vidrio es básicamente un material reforzado con un porcentaje de fibra de vidrio. Mejora las características del material, los vuelve más duro, más resistente, mejora sus características más bien mecánicas, sus propiedades mecánicas. Son muy buenos para diversas aplicaciones. Puede ser, por ejemplo, juntas, diafragmas, cinta adhesiva, paño de soldadura para soldar, películas de este mismo plástico, revestimiento de sellado térmico,
rodamientos, otra vez revestimientos de tuberías y válvulas, bombas, etcétera, partes de estas, impulsores, juntas, em, y revestimientos para aplicaciones antiadherentes, que es muy importante porque es lo que estamos analizando también. Cabe destacar que es diseñado de fibra de vidrio. Esta mejora lo que sería un 40% su compresión y mejora la resistencia a la fluencia y desgaste, básicamente, del PTF estándar. Como características puntuales tiene resistencia a altas temperaturas, no pegajoso y fácil de limpiar, grado alimenticio y no tóxico, altas propiedades de aislamiento, antiestético y a prueba de ultravioleta, excelente durabilidad y prolongada vida útil, resistencia al calor y a prueba de fuego. Luego aquí quiero mostrar lo que serían los procesos que estos polímeros se pueden realizar con la forma, obviamente, que necesitamos, que básicamente sea como un film o un pequeño sheet rectangular cuadrado. Skiving, básicamente, las máquinas cortan el material en rodajas. Se utiliza generalmente de metal, pero como vemos en las imágenes, pude encontrar lo que serían información y videos acerca de lo que sería el skiving de polímeros. En este caso es un PTF, el que se está skiving. Aquí dice, pero también de cuero o laminados. El proceso se utiliza en lugar de enrollar el material para darle forma, cuando el material no debe endurecerse en el trabajo, lo cual es común en los procesos de laminado en frío. El proceso implica pasar la tira por herramientas ranuradas, perfiladas con precisión, hechas de una forma exacta y por herramientas de cortes lisas. Básicamente la herramienta muchas veces son de tungsteno y básicamente lo que se trata es de tener como imaginamos un rollo de este polímero cortado de manera fina, lo cual puede hacer un film fino o chips súper finos, ya que la herramienta lo que simula es como un corte así constante. Entonces del otro lado se tiene como un cilindro de este material totalmente grueso y se va a ir rodando para que se vaya cortando y salga la película. Luego, otro segundo proceso también a considerar es el film casting, que también podría ser perfectamente, el cual ese proceso consiste en obtener una película continua de un termoplástico mediante el pasamiento por una banda. Se utiliza para fabricar láminas o películas delgadas planas. Dentro de este proceso se extruye un material polimérico a través de un troquel rectangular o una ranura y se recoge el tambor o rodillo de enfriamiento. Bueno, tiene la ventaja de construir varias cosas compuestas. Esto también es un ejemplo de lo que sería la película de PTF. Y básicamente este sería cómo funcionaría el proceso donde se va casting lo que sería la película o el pequeño cheat, lo cual vendría pasando por todos esos procesos y estas etapas hasta enrollarse en el rollo. Aquí igualmente de una manera más gráfica y mucho más zoom, por así decirlo. En cuanto al eco-audit, muy importante, para la realización de este se tomaron en cuenta primero la cantidad de material necesitada. Se utilizó lo que era la fórmula de la masa, densidad por volumen, tomando en cuenta el volumen de la cubierta. Por así decirlo, se calculó el volumen de la cubierta. Y luego se multiplicó por la densidad de cada uno de los materiales colocándose en el eco-audit. Luego, para su proceso de manufactura, obviamente en Granta no se encontraban en los procesos de skiving o film casting y tuve que utilizar lo que sería el polymer molding. Utilicé este para todos para tener como una referencia de lo que sería, cómo serían estos si todos utilizan el mismo proceso. Más bien. Luego, para el transporte se utilizó simulando una carga aérea de cómo vendrían esos materiales de un país a otro, ya que todos y cada uno de ellos, su disponibilidad la puede encontrar en diferentes países. Todos son en Estados Unidos, menos el PTF de 15% de fibra de vidrio, que es en China, el proveedor. Entonces lo que hice fue utilizar la carga aérea y la distancia fue de República Dominicana al país, o al revés. Simplemente la distancia que existe de República Dominicana a Estados Unidos, la distancia que existe de República Dominicana a China. Se coloca ahí justamente y quedaría la distancia. No exacta con la empresa, sí, pero sí con el país.
Luego se colocó lo que sería su uso, que sería en Latinoamérica, y por último el final de vida. Para los tres primeros, o sea, el STFE, PCTFE y PTFE, se utilizó lo que sería el reciclado, ya que esos tres se pueden reciclar. Sin embargo, la fibra de vidrio de 15% y 25% de PTFE tuvieron que ser reutilizados, ya que no se podía reciclar. En esta primera parte lo que se vio fue el eco de la energía, y en este se ve lo que es la huella de carbono emitida, que es literalmente casi el mismo diagrama, pero si nos fijamos, este tiene diferente el valor numérico en el apartado del eje vertical, ya que eso sería las emisiones que envía, y en este caso sería la energía que consume. Aquí sería las emisiones que emite. Como vemos, de manera, primero, en cuanto al material, el material que con mucha diferencia el que menos emite y también menos consume es el CTFE. Luego le sigue el PCTFE con bastante menos, o sea, más pero menos que los otros. Luego el PTFE es el que más consume, y sus variantes después de él, con fibra de carbono, consumen menos, pero de igual forma consumen muchísimo o emiten muchísima huella de carbono. En cuanto a la manufactura, los dos primeros, STFE y el PCTFE, fueron los que menos emiten, siendo el PTFE el que menos emite. Y luego tuvieron súper igual, más o menos, lo que serían las variantes de PTFE, un poquito más. Luego, en cuanto al transporte, como ya dije, la fibra de vidrio con 15% se vio en China. Tomé de referencia ese proveedor, y obviamente como el transporte es más largo, la distancia tuvo más emisiones de carbono y consume más. Luego le siguen lo que serían sus variantes de PTFE y el de 25% de fibra de vidrio. Luego el STFE, y con diferencia poco notable, lo que sería el STFE con menor cantidad. Como vemos aquí, su potencial ecológico, el STFE totalmente es el que menos emite y que más potencial ecológico tiene, realmente. Luego, las variantes del PTFE son la que menos potencial tienen, ya que su barra es sumamente grande y las emisiones son sumamente dañinas, por así decirlo. Un poco después del STF se encuentra el PCTF, que tiene bastante potencial, eh, pero no deja de ser no es el que menos emisiones tiene. En este caso sería el STF el que más potencial tiene. Por último, la selección del material, con tiempo, la selección del material, que es la elección del mejor candidato. En este caso, extraí lo que sería un poco de lo que sería mi informe. Sin embargo, le hablaré más de manera así como hablando, en vez de leer. En mi caso, yo me di cuenta que realmente todo depende de la percepción que se tenga cuando se está eligiendo el material. Por ejemplo, porque muchas veces en lo que es la selección de los materiales nos damos cuenta que tenemos una balanza, y de un lado podemos que ganemos, pero por el otro lado puede que perdamos. Entonces es muy importante como que saber elegir qué yo voy a priorizar. Aquí yo tengo básicamente los que son como que por un lado el STF tiene tal cosa, es resistente, tiene alta cosa, pero aquí yo tengo una consideración, que es que algo importante a resaltar de que el STF tiene el precio más alto, y es el más caro realmente de todos los materiales que yo analicé en la documentación. Sin embargo, este obtuvo el menor impacto al medioambiental, y también tiene una de las mejores características, ya que este tiene menor densidad y mayor módulo de Young, lo cual me da más por menos, por así decirlo. Entonces, eso es algo como que a tener en cuenta. Luego, por otro lado, el PTFE con 25% de fibra de vidrio es el más barato. Es totalmente el más barato con todos los otros materiales, y además le es fiel al material actual, ya que el material actual es el PTFE. Siéndole actual, lo mejora totalmente, le agrega mejoras de propiedades mecánicas, le da resistencia, dureza, em,
y básicamente lo mejora completamente. Sin embargo, es el que más problemas da en cuanto a lo que sería el Eco Audi, ya que es uno de los que más emisiones tiene. Em, y sería considerable esta parte también. Luego ya para concluir más bien este dilema, dentro del informe tengo mucha más explicación y todo eso, pero quise hacer como un pequeño extracto acá. Elegí finalmente lo que sería el STFE. Me llevé en cuenta más que nada a mi objetivo, ya que si mi objetivo era aumentar el desempeño del producto y su vida útil, me quedé como en cuenta de que el precio no debería ser un inconveniente, ya que mi objetivo era totalmente aumentar el desempeño y su vida útil. Entonces consideré como más importante lo que sería su capacidad de resistir, su dureza, qué tanto ese material me puede dar por menos. Y cabe destacar que tiene una de las densidades más bajas y es uno de los polímeros de etileno o fluoruro, no recuerdo muy bien, los cuales tienen la mayor resistencia, la mayor fuerza, por así decirlo, resiste muy bien y además tiene una superficie suave, etcétera. Tienes muchos pros en vez de contras. También cabe destacar que el anterior producto, mejor dicho, el anterior material, el segundo que consideré, sigue siendo una buena opción, ya que esta es, si se plantea desde un punto de vista donde el dinero sea lo importante y se quiere reinventar el material actual. Porque, por ejemplo, yo en mi caso elegí el CTFE primero por las características y propiedades positivas que me da completamente deseadas a lo que yo necesitaba con mi objetivo y también para alejarme un poco de lo que era el material actual, ya que sí, el material actual salió dentro de mi ranqueo, incluso valorado decentemente, por así decirlo, con 44. Pero me quería alejar de lo que era eso, esa común de lo que actualmente se realiza, por así decirlo. Si actualmente se realiza de esa forma, me quise renovar un poco y ser un poco más original con lo que era la elección. Este salió el mejor valorado y sin duda alguna creo que en cuanto al objetivo, sin importarme lo que sería el dinero, cumple con lo que serían las mejores propiedades y también tiene un plus que sería que con el medio ambiente es súper amigable. So, entonces, eh, esta sería mi selección final. El material el cual creo que sería conveniente realizar la cubierta antiadherente para el heating plate sería el clorotrifluoritinelo de etileno. Y cabe destacar que como segunda opción, si se tiene una perspectiva totalmente diferente y teniendo en cuenta el material actual, sería el PTF con 25% de fibra de carbono, de fibra de vidrio, perdón. Pero esta sería mi selección final. Muchísimas gracias por lo que sería esta parte y en espera de sus comentarios y la mejor nota posible. Muchas gracias.